Esas ecuaciones, forma integral, forma puntual, han sido escritas dentro de un sistema de pesas y medidas, un sistema de unidades y dimensiones que se llama el sistema internacional. Dimensiones y unidades no es lo mismo. ¿Qué es dimensión? Es el nombre de un conjunto cuyos elementos tienen esta particularidad. Al tomar dos cualquiera de ellos, los divido y el resultado es un número puro. La unidad, en cambio, implica tomar un elemento del conjunto y compararlo con un patrón, con algo que se ha definido como patrón de medida. La dimensión longitud la puedo medir en metros, en kilómetros, en millas, en pulgadas, en brazas, en varas, en 1000 unidades distintas, pero es la misma dimensión, longitud. El sistema internacional para el electromagnetismo adopta estas 4 unidades básicas. Los sistemas de pesas y medidas son muy antiguos, vienen desde la época de egipcios, babilonios, asirios, allá donde empezó la cultura, la civilización. Apareció, además de estas medidas, una matemática para hacerlas, un lenguaje que empezó a anotarse en tablillas, en piedra, en papiros. Nuestro lenguaje viene de allá. Las letras de nuestro alfabeto tienen ese antiguo origen. Pero también surgieron las pesas y medidas. ¿Para qué? Para cobrar impuestos, para poder hacer comercio con otras naciones. En el antiguo Egipto, después de la inundación del Nilo, pues quedaban unas parcelas de tierra que tenían una obligación de pagarle al faraón, digamos el representante del Estado, un impuesto que tenía que ver con la cabida. Según el área que tenía ese lote, le pagaba un impuesto al faraón. Entonces había que averiguar las áreas de los lotes, para lo cual hubo que inventar una geometría y una manera de medir longitudes y medir áreas. Eso es lo que después toman los griegos y sistematizan con la geometría euclidiana. Para comerciar con otros países había que definir unidades de peso, de volumen. Egipto era un país muy fértil, ahí se producía mucho trigo, pero cuando quería comprar, por ejemplo, oro, había que poner una regla, 1 kilo de oro por tantas, llamémoslas ahora, toneladas de trigo. Había que poder medir ambas cosas. Eso origina las unidades de peso y luego las de volumen. Y se fueron en el mundo antiguo extendiendo. ¿Cómo se definían? La mayoría de ellas tenían que ver con el hombre, eran antropomórficas. Se habla de la pulgada, el pie, el codo, la vara o la yarda, la braza. La braza es la distancia entre las puntas de los 2 dedos. Hagan cualquier día este experimento, pongan la braza sobre la pared, estirada completamente y más o menos coincide con su estatura. Entonces media braza es media estatura humana. Media braza los ingleses lo llaman yarda, los españoles vara. La una mide 90 centímetros, la otra 90 y pico, la otra mide 80, distintas. ¿Qué unidad de medida? ¿La pulgada de quién? Pues del monarca, que quería estar representado en todo. Ese monarca moría, aparecían otras pulgadas del nuevo, las del país vecino eran otras, ahí había pues mucho caos en las pesas y medidas. Un poco se empieza a organizar cuando surge la mecánica, que aparecen ya por norma legal en Inglaterra, unidades que definen la masa, el tiempo y la longitud, las que llamamos unidades inglesas. Luego en la Revolución Francesa se introduce el sistema métrico decimal, en donde se habla de metro, de kilogramo masa, buscando que sean múltiplos de potencias de 10. El sistema métrico utiliza potencias de 10. Luego el descubrimiento de la carga, de la ley de Coulomb, de la ley de Ampère, introduce definiciones de la carga eléctrica, del amperio. Luego los ingenieros inventan unidades para sus cálculos, el ohmio, el julio para el calor, el
el voltio, etc. Empiezan a coexistir muchos sistemas de pesas y medidas. En 1960, un acuerdo mundial, todos los países del mundo acudieron a ese acuerdo, se comprometieron a utilizar únicamente unidades y dimensiones del sistema internacional, que lo acorto en la sigla SI. El compromiso era que para el año 2000, hace rato, en la vida cotidiana, en la ciencia y en la ingeniería, se manejasen únicamente esas unidades. Entonces, y estas dimensiones, la longitud se mide en metros. Originalmente el metro, definido por los franceses, era así: la 10.000.000ª parte del cuadrante de meridiano terrestre. Por decisión de los franceses en plena revolución, a la Asamblea Nacional Francesa dijo: el planeta Tierra mide 40.000 kilómetros, porque sí. Pudieron haber dicho otra cosa, ¿no? Bueno, 40.000, para que el cuadrante, la cuarta parte del perímetro, fuese 10 millones de metros. Un metro era 10.000.000ª parte. Pero luego había pues que saber un metro qué era. Hicieron la medida de un grado de meridiano terrestre entre una ciudad española y una ciudad francesa en el mismo meridiano. Un grado de meridiano, 40.000 kilómetros dividido por 360, pero físicamente. Y así supieron que era un metro, digamos la distancia entre mis dos dedos. Pero para poder estandarizar los demás metros, había pues que poner eso de una manera permanente. Entonces, en un modelo, en un riel de un material que se llama ínbar, una aleación de platino e iridio, hay un par de marquitas en los extremos y ese era un metro. Está guardado en un museo en Francia, en Sèvres. Usted quiere tener un metro, entonces pone su metro ahí, marca las dos rayitas y ahí tiene un metro. Eso funcionó muy bien, pero ese metro tiene algunos pequeños problemas. Con los cambios de temperatura puede aumentar o disminuir, aunque el material pues es muy opuesto a esos cambios. Puede que le dé curvatura a la viga que lo forma, y pequeños errorcitos. De pronto 1 milímetro no es error muy grande cuando hablamos de dimensiones mayores, pero ahora la ciencia moderna nos está hablando de aplicaciones nanométricas de 10 a la menos 9 metros, y ahí sí vale la pena un error. Entonces se cambió el patrón. Yo les ruego a ustedes que miren el Sistema Internacional de Pesas y Medidas en Google, y el patrón ya pues no es 10.000.000ª parte, porque además la Tierra, no todos los meridianos miden 40.000 kilómetros. La Tierra es como un poco una pera, o sea, hay una inconsistencia. Entonces se mide esa longitud del metro según un número de longitudes de onda de un átomo, de los isótopos de Krypton. Krypton, pues allá el país, el planeta donde nació Superman. ¿Cuántas unidades? Les pido que ese detalle lo miren en internet, en Wikipedia, está muy bien dicho pues cada elemento del sistema internacional. La masa, el kilogramo masa es la unidad de medida. ¿Qué es un kilogramo masa? La masa de 1000 centímetros cúbicos de agua a 4 grados centígrados. A esa temperatura, porque el agua ahí tiene la mayor de las densidades. Entonces, 1000 centímetros cúbicos de agua, esa masa es un kilogramo. También lo estandarizaron en un objeto, en un patrón que pesaba eso, perdón, que tenía esa masa. Si usted quería saber si la suya era de 1 kilo, había que compararlo. El tiempo originalmente se definió en tiempo en forma sideral, lo que se demora el año en dar la vuelta alrededor del Sol, más o menos, no es exacto, 365 y cuarto. Entonces dividimos el año por esa cantidad y nos da un día. Dividimos por 24 horas, nos da la hora. Divida por 3600 y nos da un segundo. Ese es el tamaño de un segundo, originalmente definido. Luego los astrónomos se dieron cuenta que el planeta Tierra no tomaba el mismo tiempo cada órbita. Pequeñas diferencias. Todos los años son distintos, con unas pequeñas diferencias, que en ese momento no eran importantes,
pero ahora que tenemos sistemas que varían tan rápidamente con el tiempo, pues no es extraño hablar de gigahercios, de fenómenos que cambian 10 a la 9 veces en un segundo. Ahí una décima, una milésima, una millonésima de segundo se vuelve muy importante. Entonces el patrón del sistema ya no es con el planeta, con la órbita, sino que tiene que ver con periodos de oscilaciones de uno de esos átomos que mencioné. La unidad de electromagnética no es la carga, porque medir la carga en una balanza de torsión, según la ley de Coulomb, no es sencillo. Si es más fácil medir un amperio en una balanza de corrientes, esa es la unidad electromagnética. Con estas 4 unidades se hace el electromagnetismo en el sistema internacional. Hay más para otros fenómenos. La termodinámica requiere que se defina en el calor la temperatura. Se habla de grado Kelvin, es el grado de la temperatura absoluta. Para hablar de la cantidad de sustancias se habla de la mol. La mol es la cantidad de átomos que encontramos en un atomogramo y cuántas fracciones encontramos en cualquier otro compuesto. Para medir la luminosidad, lo que es importante para saber si un recinto está bien iluminado, se habla de la candela, el lumen. Para medir los grados, los ángulos planos, corrijo, no grados, se usa radián. El total, 2pi. Los ángulos en el espacio, ángulos sólidos, se define el esterradián. Y con esas unidades y esas dimensiones se hace toda la ciencia. El objetivo era que todos los países del mundo tuviesen, para el año 2000, pues iguales patrones de medida, para facilitar el comercio. Ahora, un vehículo Ford, por ejemplo, pues no lo hagan en Estados Unidos. Puede que el vehículo lo hagan en la China, que lo hagan en Corea o en Brasil, o pedacitos, y lo ensamblan. Pero para que eso case bien, las unidades tienen que ser muy precisas. De modo que eso incentiva el comercio internacional. Casi todos los países del mundo hicieron el cambio. Los más reacios, pero también lo hicieron los anglosajones, porque tenían su sistema inglés pues, muy antiguo. Y el más reacio de todos, Estados Unidos, quien todavía no ha completado ese cambio. No es simplemente cambiar una unidad por otra, sino todo el sistema de producción y cambiar la cultura mental. Los americanos manejan para la temperatura del grado Fahrenheit. No es lo mismo. Pero ellos ya piensan en esos términos y piensan en libras, en pulgadas, en pie. No es fácil cambiar la cultura, pero hay que hacerlo. En Colombia, una resolución del gobierno, la Superintendencia de Industria y Comercio, hizo el cambio en el año 2000 para proteger al consumidor. Antes, por ejemplo, iba a comprar una papa, se la vendían por puchas. La pucha era una escudilla de madera en donde se ponían las papas y eso era como una pirámide. Eso era una pucha. Y 4 puchas daban una arroba. Era muy ambiguo porque siempre podía caer una papita más. O se compraba por docenas. La naranja, una docena. Y hay naranjas pequeñas y grandes. El que compra las quiere grandes, el que vende las vende chiquitas. No, ya no se puede así, tiene que por kilos o fracciones de kilo. Este sistema introduce en fracciones y en múltiplos potencias de 10 a la 3. No quiero kilos, que son 1000 gramos. Debe usar entonces 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 9, 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, etc. Una unidad correcta es el metro, otra el kilómetro, 1000 veces. No es aconsejable utilizar el decámetro o el hectómetro o el centímetro, es el milímetro. Bueno, se establece pues un sistema para que todo el mundo se entienda. Hay cosas difíciles de cambiar. En nuestra cultura está comprar la carne por libras. Uno va a la carnicería, pide 2,5 libras de solomo, el carnicero saca su cuchillo y corta, y exactamente 2,5 libras. Uno que debería haber pedido, en lugar de 2,5 libras, pedir
Una libra son 12,5 newtons de carne. Aunque no es unidad de masa, pues le equivalen 100 masa. De esa forma, pues la cultura no procede, pero paulatinamente. También han sido reacios a entrar a este sistema los físicos, que utilizan el sistema sexagesimal. Este tema de las unidades es importante. Esta escritura, estas ecuaciones de Maxwell que ustedes ven aquí, están escritas en el sistema internacional. En el sistema sexagesimal no son iguales. En alguna parte de ellas se utiliza mu, épsilon, se utiliza la velocidad de la luz. Hay un cambio. Y uno puede confundir, pues, al observar esas dimensiones diferentes. Pasemos ahora a las densidades que han ido apareciendo en las ecuaciones. Les dije que ya las habían visto, pero ahora quiero, en física 2, pero ahora quiero hacer una presentación común para que no haya confusión. ¿Alguna pregunta? Nuestro espacio familiar es un espacio tridimensional, largo, ancho y alto, nuestro espacio familiar. Es decir, un cuerpo tiene 3 dimensiones. La relatividad introduce una 4ª dimensión, que es el tiempo, y ahora se especula sobre 11 dimensiones. Pero nuestro espacio cotidiano, el observable, tiene 3 dimensiones. En esas 3 dimensiones, yo podría tener una carga en un elemento de volumen. Podríamos tener una carga en este pequeño volumen. Sí. Entonces se define la densidad volumétrica de carga, la letra ρ. Respecto a los símbolos, en mis notas breves al principio hay una lista. En el libro de teoría electromagnética de las proposiciones hay una lista de símbolos. Prácticamente agoto todas las letras del alfabeto latino y el griego. Pero cada letra que aparezca en este curso está ligada con esa interpretación que yo le doy. Entonces, ρ la vamos a entender como densidad volumétrica de carga. En un libro de cálculo, por ejemplo, ρ sería la coordenada que da la distancia al eje Z. En coordenadas cilíndricas. No, ρ para nosotros es densidad. Entonces es el límite. ρ se define así. Es el límite de la relación entre la carga que me encuentre en un elemento de volumen cuando el volumen tiende a 0. En el límite, esa fracción sí existe, podría no existir, podría dar infinito el límite, es lo que llamo ρ. Ese límite, como los otros que miraría aquí, y los que hay detrás de estas ecuaciones en forma integral o puntual, todos tienen el mismo problema, que implica trabajar con funciones continuas. Pero como la carga es discreta, si yo voy estrictamente al límite, el numerador tiende lo menor a la carga del electrón. De ahí para ahí no puedo bajar. Y este volumen tiende a 0. Entonces uno tendría que en el límite esto da infinito. Y así ocurre con muchos otros límites. Tengo un problema de aplicarle a funciones discretas límites que son para funciones continuas. Es la contradicción entre la física de Maxwell, sus ecuaciones, el tercer postulado y el hecho de que la carga sea discreta. Esa contradicción es insoluble filosóficamente, ahí está. Pero en la práctica, así como les voy a argumentar dentro de un momento. Si quiero averiguar en un volumen dado cuánta carga hay, pues simplemente integro. Despejo de Q, integro ρ de B, y eso me da la carga en un volumen definido. No vayan a cometer el error de sacar ρ de esa integral, que se puede hacer solamente si ρ es uniforme. Puedo tener también en un volumen cargas moviéndose en cualquier dirección espacial, en tres de las posibles direcciones. Tomemos
un rectángulo muy pequeño, que tenga un área muy pequeña, llamémosla delta de A, y verifiquemos cuánta carga por unidad de tiempo puede salir por ahí. Una corriente que llamo delta de I, corriente que atraviesa por el movimiento de las cargas esa área. Para definir la densidad uso la letra J, como es una corriente que existe en un volumen, te la voy a llamar densidad volumétrica de carga, porque existe en una región volumétrica, puede tener el vector J 3 componentes. Es entonces, otra vez un límite, la razón entre la corriente y el área, cuando el área tiende a cero, y tiene la dirección del movimiento, la dirección que tenga J ahí, J y el área. Entonces la densidad es la cantidad de corriente que cruza una determinada área dividido por el área y tiene la dirección del movimiento de las cargas. Se mide en amperios dividido por metro cuadrado. No la voy a llamar corriente superficial por eso, sino volumétrica porque existe en un volumen. Si quiero averiguar la corriente que cruza una superficie, quiero averiguar en toda la superficie cuánta corriente pasa. Entonces debo integrar, despejo D igual a J de A e integro. Pero aquí hay una cosa llamativa, diferente a la que hay arriba, el producto punto. ¿Por qué ese producto punto? Piensen, por ejemplo, en lo siguiente. Quiero averiguar cuánta corriente cruza por el tablero de la izquierda. Y supongamos que J tiene la dirección de mi brazo. Ese vector J lo puedo partir en un vector paralelo al tablero y otro perpendicular al tablero. La corriente que coincide con el vector paralelo al tablero no cruza el tablero, únicamente cruza la componente que sea perpendicular al tablero. Eso es lo que es el producto punto. J de A me está calculando la componente de J que es paralela al vector A o perpendicular al área respectiva. Eran las dos densidades de nuestro mundo, porque nuestro mundo es volumétrico, tiene 3 dimensiones. Sin embargo, hay situaciones donde una dimensión se vuelve despreciable. Corresponde a lo que llamamos superficie. Objetos en los que esta dimensión, el grueso, es muy pequeña comparada con las dimensiones transversales. Podemos tratar entonces el objeto como si no tuviera grueso. Por ejemplo, un conductor cargado. La carga está en la superficie. Lo demostraremos en la clase siguiente. Y la carga son electrones. Los electrones tienen un poquito espesor, tienen su diámetro es muy pequeño, del orden de 10 a la menos 17 metros. Repartidos en la superficie. Es como si no tuviera grueso. Bueno, en tal caso, yo puedo tomar una parcela de la superficie y ahí tener una carga en esa parcela. Entonces defino densidad superficial de carga como este límite. Límite de la fracción carga sobre el área cuando el área tiende a cero. Así defino densidad superficial de carga. Y si quiero averiguar la carga en una superficie, hago el integral. Puede ocurrir que tenga corrientes de movimiento, pero exclusivamente sobre la superficie, que no se salgan ni arriba ni abajo. Piensen ustedes en una idea como esta. Supongamos que esto es una lámina de zinc y que le chorreo agua. El agua baja por la lámina.
una película muy delgadita, que no puede penetrar el sólido, ni puede salir a la atmósfera. Entonces, esa agua que corre por allí con una pequeña película, un grueso muy pequeño, pues sería una corriente superficial de agua, algo parecido aquí. Entonces vamos a suponer que la corriente exclusivamente circula sobre esa superficie. Y tomemos aquí una curva cualquiera, en la superficie. Tomemos un segmentico, un diferencial de arco en la superficie. Y que este versor perpendicular a ese arco sea el versor normal al arco. Utilizo la letra N mayúscula para no confundir con el versor normal en la superficie, en donde la N que utilizo es minúscula. Este versor es perpendicular a este y perpendicular al pedacito de arco en una curva cualquiera. Entonces defino la corriente por unidad de arco como K. K es corriente superficial, parecida a la de una J. Y si quiero averiguar cuánta corriente circula por una curva cualquiera en la superficie, todos los puntos de la curva en la superficie, pues tengo que integrar este producto punto en esa superficie. Entonces he definido densidades de carga y de corriente en volumen y en superficie. Hay otro tipo de simplificación que puedo hacer. Los cuerpos filamentales son aquellos en donde una dimensión, el largo, es muy grande comparada con la dimensión transversal de su sección recta. Por ejemplo, observen este cable, muy largo, tiene sección recta, pero la longitud es muy grande comparada con el diámetro. Eso es típico de los alambres conductores. Entonces podríamos simplificar este cuerpo, que es volumétrico, como si no tuviera grueso, como si no tuviera sección recta. Ahora lo entiendo como un hilo sin grueso. Puedo tener en un pedacito de ese hilo, puedo tener carga. Entonces, para definir la densidad, es la carga por unidad de longitud en el límite, lambda. Lambda, densidad longitudinal de carga eléctrica. Allí también se puede estar moviendo la carga. Si la carga se mueve, pues da lugar a lo que llamamos corriente. Por último, una simplificación extra. El volumen lo podemos simplificar a superficies o a hilos, cuando hay una o dos dimensiones despreciables. Lo último es el punto. El punto es un objeto que no tiene volumen, pero le asignamos carga y masa. Parecido a eso que hay, un electrón, un protón, un átomo inclusive. Son objetos muy pequeños que uno puede suponer que carecen de volumen. ¿Cómo se resuelve en la práctica la contradicción en la teoría electromagnética? Primero y el segundo postulado hablan de cargas puntuales fuera sobre ellas, que no hay una carga más pequeña que la del electrón. Y el tercer postulado, las ecuaciones manejan límites que implican funciones continuas. Hay una contradicción ahí. Todos los límites que les he mostrado en el límite pues, del cero podrían dar infinitos. Una contradicción de fondo que no se puede resolver en el terreno de la filosofía. Esas teorías son contradictorias. Tampoco me digo cuál es la correcta, porque cada una da origen a una teoría muy razonable y que funciona. La física cuántica una, la otra la relatividad, que no son compatibles.
pero sí se resuelve la contradicción en la práctica. O sea, en lo que hace el ingeniero, los resultados con una simplificación, que ya les voy a decir cuál es, no son importantes. Les voy a dar este ejemplo. Vamos a suponer que este segmento tenga en términos humanos un tamaño pequeño. Digamos que la longitud sea 1/1000ª de metro. Un micrómetro. Si uno arranca un pelo y le mide el diámetro, es muchísimo más grande que un micrómetro. O sea, en términos humanos, la milésima parte de un milímetro es muy chiquito. Un átomo tiene un diámetro, obviamente depende pues del átomo, unos chiquitos, otros más grandes, pero que podríamos decir que está alrededor de 1×10⁻⁻10 metros. Hay átomos más grandes pues. Entonces me dirían un poco más. Quiere decir que en esta cantidad tan pequeñita, en términos humanos, yo podría agrupar, si pusiera uno al lado del otro los átomos, 10⁴ átomos. Si los pusiera uno al lado del otro, suponiendo pues que los átomos son bolitas, en una cantidad en términos humanos tan chiquita, me cabrían 100.000 átomos, perdón, 10.000 átomos. Ahora pensemos en un objeto volumétrico que tenga la apariencia de un cubo cuya arista sea L. El volumen de este cubo es 10⁻⁻18 metros cúbicos. Estrictamente pues, un punto que uno marcase con un alfiler delgaditico sería mucho más voluminoso que este volumen. Este volumen es sumamente pequeño. Sin embargo, ahí caben perfectamente 10⁻12 átomos. Una muchedumbre de átomos. Entonces vamos a entender la forma de sacar esos límites sin contradicción en el ámbito macroscópico, diciendo que cuando ρ es el límite de la carga por el volumen cuando el volumen tiende a cero. Y esto me dio ese límite de Q sobre D. Estrictamente da infinito, porque el numerador es E, lo más chiquito. Y el denominador podría ser cero, en el límite, da infinito. Pero voy a entender entonces este cero no como el cero de la nada matemática, sino como una cantidad muy pequeña en términos humanos, digamos del tamaño de este cuerpo, donde caben muchos átomos. Entonces, estrictamente esto no es igual a esa derivada, sino aproximadamente igual. Hay una muchedumbre de átomos que están incluidos en ese volumen. Entonces vamos a entender los límites en el ámbito macroscópico. No nos vamos al cero, donde no habría sino algo menor que un átomo, sino a un cero que tiene muchos átomos. No es igual a la derivada, es aproximadamente, pero el error es completamente despreciable. Vemos que el ingeniero no tiene ningún inconveniente en usar una teoría que sabe que es falsa, pero que funciona perfectamente en el ámbito macroscópico. La teoría electromagnética funciona en el ámbito macroscópico.